Seguimos con esta introducción a la estructura de la materia, cómo está formada la materia por dentro. Vimos que nos vamos acercando, la materia no es continua, sino que llega un momento en que los individuos están separados uno de otro, son distintos átomos o distintas moléculas. ¿Qué es el átomo? El átomo es la menor porción de materia. Ustedes habrán oído que está formado por tres partículas que son los protones, los neutrones y los electrones. Tienen carga, los electrones negativa, los protones positiva y los neutrones neutros. Ahora, esos son como los ladrillos con los cuales yo armo los átomos. Es decir, yo voy agregando, vamos a hacer acá. Es decir, si yo tengo acá todos los protones y los neutrones y los electrones que tenga. Neutrones no tengo electrones y protones en mi universo, y yo quiero empezar a armar los átomos. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Un protón, un neutrón, que me voy a poner, y un electrón, que le voy a hacer que son las bolitas chiquitas, bueno, si tienen cargas opuestas se atraen. Un protón y un electrón, el electrón vamos a suponer que está moviéndose alrededor del núcleo, ahí tengo un átomo de hidrógeno. Si yo en vez de poner un protón solo, pongo dos protones y sus siguientes dos electrones, ahí tengo un átomo de helio. ¿Está bien? Dos protones, dos neutrones y dos electrones me dan un átomo de helio. Y así voy a armar todos los elementos de la tabla periódica. Es decir, la única diferencia entre un elemento y otro es la cantidad de estas partículas elementales que tienen adentro, protones, neutrones y electrones, que tienen dentro del átomo. Eso está representado en la tabla periódica. En la tabla periódica vamos a tener cuántos protones, cuántos neutrones y cuántos electrones tiene cada elemento. Con eso nosotros vamos a identificar las distintas sustancias. Por eso lo vamos a mostrar después en la tabla. Pero la diferencia es esa. Cada protón, no me importa si viene de un átomo de oro, de un átomo de hidrógeno, de un átomo de oxígeno, todos los protones son iguales. La cantidad de esas partículas es la que a mí me da la diferencia entre un elemento y otro. Esos átomos, al tener esas partículas, van a tener propiedades distintas que al final esas propiedades las van a reflejar en el objeto general, ¿no? O sea, los elementos van a reflejar ese núcleo que tiene protones y neutrones con los electrones que están en las órbitas. Esas características que tiene ese átomo van a estar reflejadas en la materia en total. Ahora vamos a ver la tabla periódica. Bueno, acá tenemos la tabla periódica de los elementos. Acá están todos los elementos que existen en el universo, al menos en la parte conocida nuestra. La tabla periódica están los elementos y tiene una referencia donde están los datos que figuran en la tabla. Por ejemplo, punto de fusión, punto de ebullición, la densidad. Y ahí el número más importante es el número atómico, que en el caso del hidrógeno es 1. Eso significa que tiene un electrón y un protón. Entonces, ese hidrógeno es el primer elemento que aparece ahí en la esquina arriba. El segundo elemento que está en la esquina opuesta es el helio, que tiene 2 protones y 2 electrones. Entonces ya la diferencia entre el hidrógeno y el helio es que tiene un protón más. Si a ese núcleo, a ese átomo le agregamos otro protón, y otro electrón, vamos a tener litio. Luego el berilo, que es el elemento 4, el boro, el carbono, el oxígeno, que fíjense tiene 8 electrones y 8 protones. Entonces, con esas partículas elementales nosotros vamos armando los elementos. Nosotros no los vamos a armar porque no somos quien creamos el universo. Lo que ha podido hacer la gente, los científicos en el siglo XX, es unir esos átomos y obtener átomos más grandes. Uno de ellos es, por ejemplo, el einsteinio, que es el elemento 99, que es un elemento formado artificialmente. Lograron unir 99 protones y 99 electrones con una química muy sofisticada
y obtuvieron un elemento que no existía en la naturaleza. Entonces, ¿se pueden hacer elementos? Sí. ¿Nosotros los podemos hacer? No, porque no tenemos esa tecnología en nuestra casa, ni en nuestra escuela, ni necesitamos tener una tecnología muy sofisticada. Se pueden desarmar los átomos. Para que ustedes tengan un ejemplo, si por ejemplo toman el zinc, que es el elemento 30, y yo de alguna manera, que tampoco lo puedo hacer en mi casa porque no es cuestión de pegarle y que se rompa el átomo, hay que hacer métodos con una tecnología muy avanzada, y lo pudiera partir en dos al átomo de zinc, que es el elemento 30, me transformaría en dos átomos de fósforo, que es el elemento 15, que tiene 15 protones y 15 electrones. Para que tengan una idea, esto es una química súper sofisticada, no pretendan hacerlo en la casa. Pero bueno, lo que a mí me diferencia cada elemento de otro es la cantidad de protones y electrones y neutrones también de cada uno de ellos. Entonces, ¿para qué me sirve la tabla periódica? Para organizar y para saber cómo está constituido internamente el átomo, cuántas partículas de esas elementales, protones, neutrones y electrones tiene. Y por otro lado, a los químicos, a nosotros nos sirve porque nos da información que la podemos necesitar, como el punto de fusión, o sea, qué temperatura cambia de sólido a líquido, o el de ebullición, a qué temperatura hierve. Entonces, y otras tablas tienen cosas más cosas, o sea, según la necesidad del laboratorio va a comprar una tabla con los datos que necesita. Ahí está la densidad también, la densidad del sólido, del líquido, del gas. Para eso es la tabla. Ahora, si ustedes se fijan, no está el agua. Después mírenlo con entretenimiento. No está el agua. ¿Por qué? Porque esos son elementos de átomos simples. Cada átomo es distinto al otro. Ahora, si yo agrupo un átomo de oxígeno, ¿no? Y le uno químicamente dos átomos de hidrógeno, me va a quedar la molécula de agua, que va a tener tres átomos, dos de oxígeno y dos de hidrógeno y uno de oxígeno. Entonces así podemos armar las moléculas. Cloruro de sodio tiene cloro, un átomo de cloro y otro átomo de sodio. Acá tenemos un modelo de átomo en el cual observamos en el núcleo los protones y los neutrones, ese tiene 3 y 3, sería el litio, y alrededor los electrones. Entonces estas son las partículas fundamentales que forman el átomo, y el átomo unido a otro átomo me va a dar una molécula. Ahí tendríamos la molécula de agua, que está formada por un oxígeno y dos hidrógenos. Entonces son tres átomos, de los cuales dos son hidrógenos y uno es oxígeno. Bueno, ahora más o menos que entendimos los elementos, vamos a ver qué son las moléculas. Las moléculas van a estar formadas por más de un átomo. Por ejemplo, el oxígeno del aire, si cada uno de estos es un átomo de oxígeno, representa el átomo con los electrones, los protones, ya un átomo visto de arriba, los oxígenos van a unirse y me van a formar una molécula de oxígeno biatómica. O sea, este es el oxígeno que respiramos. Dos oxígenos juntos, unidos entre sí. Entonces, esto es una molécula porque está formada por dos átomos iguales, dos átomos de oxígeno. Ahora, la molécula de agua tiene un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Ustedes habrán visto que el hidrógeno tiene un solo protón, o sea que lo voy a representar con las pelotitas chiquitas, y el oxígeno tiene 8. Entonces la molécula de agua me va a quedar un oxígeno unido a dos hidrógenos. En realidad van a estar con un ángulo, un angulito así, no están en los polos, sino que tienen un angulito. Esto es una molécula con distintos tipos de átomos. Tengo dos elementos, tres átomos, y uno está repetido y el otro no. Entonces, con todos los elementos que nosotros tenemos, podemos hacer montones de sustancias, que son las sustancias que nos aparecen a nosotros en nuestro universo.
la sal, el azúcar, el ADN, todos los elementos y las sustancias que estamos formados, están formadas por átomos. Si están formados por más de un átomo es una molécula. Y si están formados por un solo átomo suelto, es un átomo. Entonces, la diferencia entre átomo y molécula es, los átomos son los que están en la tabla periódica y son contados. O sea, yo tengo una cantidad limitada de átomos, al menos en esta parte del universo, capaz que me voy a otra parte del universo y hay más átomos nuevos, distintos, de hecho se pueden fabricar los elementos radiactivos, ¿no? Con esos átomos yo los puedo combinar de todas las formas que pueda, según las leyes de la química y de la física, y obtener todas las moléculas que existen en el universo. Entonces, con los mismos átomos yo puedo hacer una combinación muy grande de moléculas y de sustancias distintas. Conclusión, átomo individual, molécula más de un átomo. Lo estamos viendo más tarde.